Muy buenos días a todas y a todos. Les saluda la doctora Fabiola Colmenero Fonseca, investigadora de la Universidad Autónoma de Coahuila. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante que es el uso de la inteligencia artificial en la conservación patrimonial. Cómo la inteligencia artificial se debe de convertir en uno de nuestros aliados en la práctica docente, sobre todo en temas de arquitectura, de edificación y cómo además de estas herramientas fundamentales que forman parte de este siglo XXI en esta educación, que puede ser utilizada dentro de la parte cultural, pero también del diagnóstico ante la restauración de edificios históricos. Sabemos que mediante todos este tipo de nuevas tecnologías, la inteligencia artificial no solamente se convierte en un aliado, sino también que nos ayuda a predecir los procesos del deterioro, optimiza las decisiones de la intervención y que además forma parte de un elemento y un programa interdisciplinario en América Latina y en España que combina la ética, la sostenibilidad y la tecnología responsable con el patrimonio arquitectónico. Cuando nosotros hablamos de esta memoria que se construye en el día a día, es importante destacar que la inteligencia artificial se emerge como una herramienta revolucionaria que puede ser capaz de transformar radicalmente todos los procesos de conservación patrimonial, permitiendo los diagnósticos precisos fundamentadas en estrategias de intervención optimizada. Y estas estrategias de intervención optimizada de una forma de cómo se van degradando los materiales en el día a día de manera física, química, biológica, pero sobre todo ante la contaminación atmosférica que el día de hoy puede ser monitoreada a través del uso de la inteligencia artificial. Y desde la práctica docente, la misma degradación progresiva del propio deterioro acelerado de estas superficies patrimoniales, si nosotros utilizáramos una buena intervención con inteligencia artificial, nos serviría para generar un diagnóstico inteligente y predictivo para tener una conservación más sostenible que sea eficiente y duradera. Para esto es importante mencionar que dentro de este curso interdisciplinario que hemos conformado en América Latina y en Europa, la misión formativa es capacitar profesionales de la arquitectura, de la ingeniería, con el uso de la inteligencia artificial para que sean capaces estos estudiantes de realizar un diagnóstico, un análisis y una restauración sostenible de acuerdo a los materiales en las edificaciones históricas, promoviendo las soluciones innovadoras y éticas desde la conservación patrimonial. Para esto es importante que se tenga una capacitación especializada desde una formación teórico-práctica, primero que nada en el área de las tecnologías emergentes aplicadas al patrimonio, con un enfoque profesional desde una innovación tecnológica y el aprendizaje automático en la conservación bajo una sostenibilidad integral. Es por eso que desde el enfoque teórico práctico se ha venido trabajando con diversos algoritmos de uso de la inteligencia artificial, donde el estudiante tiene un aprendizaje automático y una visión donde identifica patrones de degradación compleja y que además en todos estos patrones que va identificando en el día a día, son capaces de realizar un análisis predictivos de datos. Y estos análisis predictivos de datos se va a dar a través de la fotogrametría avanzada y el escaneo láser en 3D para la documentación de las diferentes superficies, que a su vez nos sirven para contrastar en un trabajo interdisciplinario con especialistas de conservación y de ciencia en materiales que van a generar nuevos modelos estadísticos de manera analítica para predecir el deterioro en tiempo real de las tecnologías con esa captura digital. Aquí es importante mencionar que el estudiante deberá de conocer, primero que nada, tener ese conocimiento teórico práctico donde la caja de herramientas digital son aproximadamente 4 a 5 conceptos fundamentales. Lo primero es que debe de conocer el aprendizaje automático, donde se detecta de manera automatizada los patrones de degradación mediante redes neuronales, convolucionales y que además los modelos de clasificación sean supervisadas para que después se pueda generar una visión por computadora, que es donde ya se hace un análisis formológico de estas superficies, la segmentación semántica y que también reconocemos las diversas patologías de la construcción para posterior implementar los sensores de IoT que nos van a permitir la monitorización continua de los parámetros ambientales, estructurales, pero sobre todo climáticos
mediante redes de sensores inteligentes. A través de ellos, el modelado histórico que se ha venido trabajando, que es el BIM histórico, funciona a través de gemelos digitales integrados que combinan geometría, materiales y datos temporales para la simulación de los escenarios. Es importante mencionar que a través de todo este trabajo se ha venido realizando bajo esta metodología, donde se obtiene una base de datos, una revisión documental, se trabaja en campo, se hacen algunas entrevistas, después se identifican los modelos de inteligencia artificial y redes neuronales a partir de los algoritmos de la inteligencia artificial para proceder a un modelado de 3D de fotogrametría y escaneos 3D y luego hacia un diagnóstico de simulaciones predictivas que se van a llevar a cabo la intervención sostenible para una validación experimental. Y en esa validación experimental es cuando nosotros somos capaces de implementar la metodología, pero además donde se descartan y se destacan también algunas funciones del elemento transformador del uso de las tecnologías, como pueden ser la reducción de los tiempos, una detección mejorada y sobre todo una exactitud del modelo de inteligencia artificial que nos va a ayudar a promover estrategias de conservación verdaderamente sostenibles a largo plazo. En las reducciones de los tiempos obtenemos optimización en procesos de análisis, un diagnóstico técnico, pero también un incremento de identificación temprana en deterioros de superficies y que a su vez la misma exactitud de un modelado a través de la inteligencia artificial nos permite tener una identificación y una clasificación de tipologías y deterioros. Estas tipologías y estos deterioros nos han llevado también a cabo distintos resultados del programa que nos demuestran que se han obtenido mejoras sustanciales al incorporar el uso de las nuevas tecnologías en las estrategias pedagógicas en todos los indicadores claves del desempeño del estudiantado. ¿Por qué? Porque se han implementado la inteligencia artificial para alcanzar niveles de precisión diagnóstica superiores al 70% a como se venía haciendo de manera manual, mientras que la capacidad predictiva en el caso de las fallas de los edificios históricos se ha incrementado a un 60%. ¿Por qué? Porque la propia optimización de los recursos y la reducción de los costos operativos, pues no solamente nos están generando un beneficio económico, sino que también hay una innovación a los proyectos de restauración patrimonial donde se identifican distintos logros, distintas herramientas, pero lo más innovador de este programa interdisciplinario entre Iberoamérica es que el programa se ha implementado y se incrementó un 70% en la precisión de diagnósticos técnicos de las patologías constructivas, ha mejorado un 60% de la capacidad predictiva en cuanto a fallas estructurales, pero sobre todo en los deterioros futuros que se optimizan de manera significativa los procesos y las intervenciones restaurativas en las reducciones de costos. Actualmente, toda esta digitalización del patrimonio arquitectónico en Iberoamérica, el estado actual es que los métodos tradicionales tienen una limitación en escala, en precisión y una capacidad predictiva. Y ahí es cuando integramos la inteligencia artificial, donde se incorporan tecnologías inteligentes como un puente hacia nuevos paradigmas, pero sobre todo hacia un futuro más sostenible, donde la conservación sea eficiente, basada en la evidencia y que sea adaptada directamente al cambio climático. De ahí porque los resultados de este programa es que se han generado distintas bases de datos abiertas generando repositorios colaborativos con datos patrimoniales accesibles a la comunidad científica, pero sobre todo hay normativas éticas. Es importante mencionar que se deben de establecer marcos regulatorios para el uso responsable y ético de la inteligencia artificial en la conservación patrimonial, pero también una formación continua para fomentar programas interdisciplinarios de la actualización profesional en las tecnologías emergentes, donde se colabora de manera internacional y se impulsan redes de cooperación entre instituciones académicas y centros de conservación. Es de ahí porque el uso de la inteligencia artificial, cabe mencionar que no va a sustituir nunca la mirada del experto, sino esta nueva tecnología viene a ser un complemento y una ampliación que nos va a beneficiar a todos como profesionistas, donde los algoritmos se deben de incorporar con ciertos criterios de manera ética, con cierta transparencia, sobre todo ante la toma de decisiones, y la interdisciplinaridad en la arquitectura, en los materiales, en la informática, que son herramientas claves para la innovación y la propia conservación. De ahí porque
el programa formativo de la inteligencia artificial en Iberoamérica se ha ido aplicando a un diagnóstico y a una conservación patrimonial donde se ha consolidado como una nueva forma de abordar la restauración arquitectónica desde la ciencia de los materiales. ¿Por qué? Porque esta implementación de modelos predictivos y las herramientas de la visión computacional ha generado una cierta precisión en un 70% en la parte diagnóstica y un 60% en la capacidad de predicción de fallas estructurales, reduciendo de manera significativa los tiempos de respuesta, los costos asociados a la intervención y que este avance no solamente evidencia la eficacia de la tecnología con la inteligencia artificial, sino que también su propio potencial puede ser un aliado estratégicamente en la preservación responsable del propio patrimonio construido y que además se están creando bases de datos abiertos con ciertas normativas que a través de esta convergencia será posible construir un modelo de conservación más sostenible, más preciso, pero sobre todo humano. Y quiero recalcar que esto no debería de sustituir esa mirada profesional, esa mirada humana donde la tecnología se imponga al servicio de la memoria colectiva, sino forme parte de estas herramientas y de cómo también nos adaptamos hacia los nuevos quehaceres y las nuevas innovaciones docentes hacia el servicio de la memoria colectiva y la resiliencia cultural de nuestros edificios históricos. Muchísimas gracias por su atención.